La Guerra de Malvinas suele contarse como un duelo directo entre Argentina y el Reino Unido. Dos banderas, dos ejércitos, un archipiélago perdido en el Atlántico Sur y 74 días de combates que terminaron con la rendición argentina. Esa es la versión rápida, la que aparece en libros escolares, documentales resumidos y cronologías básicas. Pero esa versión es incompleta. Porque Argentina no peleó sola. Y Gran Bretaña tampoco. En medio de la Guerra Fría, Malvinas fue mucho más que una disputa territorial. Fue un tablero geopolítico donde varias potencias jugaron en silencio, algunas apoyando abiertamente, otras de manera encubierta y algunas traicionando promesas que parecían firmes. Mientras los reflectores apuntaban a los soldados que combatían en las islas, detrás se movían aviones que no llevaban insignias, radares prestados, información de inteligencia compartida y decisiones diplomáticas que sostuvieron o debilitaron a la Argentina durante el conflicto. Este video no trata sobre el desembarco del 2 de abril, ni sobre Goose Green, ni sobre Monte Longdon. Trata sobre lo que ocurrió fuera del campo de batalla, el apoyo extranjero que permitió a Argentina resistir más tiempo del esperado frente a una de las marinas más poderosas del mundo. Países que, por intereses propios, afinidad política o enemistad con Londres, ofrecieron ayuda cuando parecía que Buenos Aires estaba completamente aislada. Para entender ese apoyo, primero hay que entender el contexto. En 1982, Argentina estaba gobernada por una junta militar debilitada, enfrentando una crisis económica profunda y una pérdida acelerada de legitimidad interna. El Reino Unido, por su parte, atravesaba recortes presupuestarios y una marina real que había reducido su tamaño. Ninguno de los dos bandos esperaba una guerra larga. Y casi nadie imaginó que Argentina lograría mantener una resistencia sostenida durante más de 2 meses a 11.000 kilómetros de Londres. Sin embargo, esa resistencia no surgió de la nada. Se sostuvo con combustible, repuestos, inteligencia, armas y respaldo político que llegaron desde lugares inesperados. Algunos aliados fueron discretos. Otros fueron evidentes. Y algunos, oficialmente neutrales, jugaron un doble juego que hasta hoy sigue generando controversia. El primer actor clave fue Francia. Irónicamente, uno de los principales proveedores militares de Argentina antes de la guerra terminó siendo también uno de los mayores problemas para el Reino Unido. Argentina había adquirido cazabombarderos y misiles antibuque, un sistema moderno y extremadamente peligroso para buques de superficie. Cuando comenzó el conflicto, París se encontraba en una posición incómoda. Oficialmente aliada de Londres dentro de la OTAN, pero responsable directa del armamento más letal que Argentina tenía en su arsenal naval. Francia suspendió formalmente la entrega de más misiles Exocet y repuestos, pero eso no significó que la ayuda se detuviera por completo. Técnicos franceses que ya se encontraban en Argentina antes del conflicto continuaron asesorando de manera indirecta. Además, información crítica sobre el funcionamiento de los Exocet, sus limitaciones y capacidades, no fue entregada de inmediato al Reino Unido. Ese retraso tuvo consecuencias directas en el campo de batalla. El hundimiento del destructor HMAS Sheffield no fue solo un golpe militar, sino psicológico. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un buque de guerra británico era hundido por un misil enemigo. Ese impacto no se explica únicamente por la pericia argentina, sino también por el desconocimiento británico inicial frente a un arma francesa que aún no comprendían del todo. Francia, al menos durante las primeras semanas, guardó silencio. Otro actor inesperado fue Perú. Mientras muchos países latinoamericanos se mantenían neutrales o emitían comunicados ambiguos, el gobierno peruano decidió apoyar activamente a Argentina. No solo con declaraciones diplomáticas, sino con hechos concretos. Perú ofreció aviones Mirage, pilotos voluntarios y armamento que fue trasladado en operaciones discretas para evitar sanciones internacionales. La famosa operación secreta peruana incluyó el envío de misiles aire-aire y piezas de repuesto que permitieron a la Fuerza Aérea Argentina mantener operativos varios escuadrones durante más tiempo del previsto. Aunque no todos esos recursos llegaron a entrar en combate, su sola disponibilidad alteró los cálculos estratégicos británicos, que nunca tuvieron una imagen clara del verdadero estado de las fuerzas argentinas. También estuvo Venezuela, que brindó apoyo político y logístico, especialmente en foros internacionales. En la Organización de Estados Americanos, varios países intentaron presionar diplomáticamente al Reino Unido, pero la falta de unanimidad debilitó cualquier acción concreta. Aún así, ese respaldo regional impidió que Argentina quedara completamente aislada en el continente.
Más silencioso, pero no menos importante, fue el rol de algunos países africanos y del movimiento de países no alineados, que veían el conflicto como una extensión del colonialismo europeo. Su apoyo no se tradujo en armas, pero sí en votos, discursos y posicionamientos que complicaron la narrativa británica en organismos internacionales. Sin embargo, el apoyo extranjero a Argentina tuvo límites muy claros. Ninguna potencia estaba dispuesta a enfrentarse directamente al Reino Unido por las islas. Nadie enviaría tropas. Nadie rompería relaciones con Londres. La ayuda existía, pero siempre en un margen controlado, calculado, casi cínico. Y mientras algunos ayudaban, otros traicionaban expectativas. Estados Unidos, que inicialmente intentó mediar, terminó alineándose con su aliado histórico. Pero esa es otra historia, una que no solo explica la derrota argentina, sino el verdadero equilibrio de poder en el Atlántico Sur. Si el apoyo extranjero que recibió Argentina fue discreto y limitado, el respaldo que obtuvo el Reino Unido fue exactamente lo contrario, amplio, decisivo y silenciosamente devastador. Ningún país inclinó tanto la balanza como Estados Unidos, aunque durante años se intentó presentar su papel como el de un mediador neutral atrapado entre dos aliados. Al inicio del conflicto, Washington se encontró en una posición incómoda. Argentina era un socio estratégico en América Latina, clave en la lucha anticomunista de la región. El Reino Unido, en cambio, era un aliado histórico, pilar de la OTAN y socio prioritario en inteligencia, defensa y política exterior. La administración de Ronald Reagan intentó ganar tiempo enviando al secretario de Estado, Alexander H., en una gira diplomática entre Londres y Buenos Aires. Oficialmente, Estados Unidos buscaba una solución pacífica. Extraoficialmente, evaluaba qué bando le convenía más. La mediación fracasó rápidamente. Para Londres, la recuperación de las islas era una cuestión de credibilidad global. Para Washington, permitir que un aliado europeo fuera derrotado por una junta militar latinoamericana enviaría una señal peligrosa en plena Guerra Fría. La decisión se tomó lejos de cámaras y comunicados. Estados Unidos apoyaría al Reino Unido, aunque no siempre de forma visible. El primer respaldo fue logístico. La base aérea de la isla Ascensión, territorio británico en medio del Atlántico, se convirtió en un punto clave para el puente aéreo hacia Malvinas. Sin autorización estadounidense, esa base simplemente no podía operar a la escala necesaria. Aviones de transporte, reabastecimiento en vuelo y material crítico pasaron por instalaciones controladas o supervisadas por Estados Unidos. Sin Ascensión, la flota británica habría tenido enormes dificultades para sostener operaciones tan lejos de casa. Luego vino el apoyo tecnológico e informativo. Estados Unidos compartió inteligencia satelital con el Reino Unido, permitiéndole conocer movimientos navales y aéreos argentinos. En una guerra donde el radar, la detección temprana y la información eran tan importantes como las bombas, este flujo de datos fue determinante. Argentina combatía prácticamente a ciegas en comparación. La información no solo provenía de satélites. Aviones de patrullaje y sistemas de escucha electrónica ayudaron a identificar comunicaciones argentinas, rutas de vuelo y patrones operativos. Muchas misiones aéreas argentinas que parecían audaces y sorpresivas fueron, en realidad, anticipadas por la inteligencia británica gracias a ese apoyo externo. Uno de los aspectos menos conocidos fue el suministro de armamento y contramedidas. Estados Unidos facilitó misiles aire-aire Sidewinder de última generación, que ofrecieron a los pilotos británicos una ventaja clara en combates cerrados. También proporcionó sistemas para contrarrestar misiles Exocet, una reacción directa al impacto psicológico y militar que había provocado el hundimiento del HMS Sheffield. Mientras tanto, Argentina enfrentaba el problema opuesto. Cada pérdida era casi irreemplazable. Cada avión dañado, cada misil gastado, cada radar inutilizado reducía su capacidad de combate de forma permanente. El apoyo extranjero que había recibido no podía compensar el peso industrial, tecnológico y logístico que respaldaba a la Task Force británica. Hubo, además, un factor político que debilitó aún más la posición argentina, el aislamiento diplomático progresivo. A medida que avanzaba la guerra, varios países que inicialmente habían mostrado simpatía comenzaron a tomar distancia. El temor a sanciones, presiones económicas y represalias diplomáticas llevó a muchos gobiernos a limitar o cancelar cualquier forma de ayuda. El respaldo latinoamericano, aunque ruidoso en discursos, fue débil en acciones concretas. Incluso Francia, que al inicio había mantenido silencio sobre los Exocet, terminó colaborando activamente con el Reino Unido,
proporcionando información técnica detallada para neutralizar esos misiles. Esa cooperación llegó tarde para evitar daños, pero fue clave para reducir el impacto de nuevos ataques argentinos en las semanas finales del conflicto. La guerra se transformó así en un choque profundamente desigual. No por la valentía de los soldados, que existió en ambos bandos, sino por la red invisible de apoyo que sostenía a uno y asfixiaba al otro. Argentina resistía con lo que tenía. El Reino Unido avanzaba con el respaldo indirecto de la mayor potencia del mundo. Y aún así, durante semanas, el resultado no fue evidente. Buques hundidos, aviones derribados y soldados muertos demostraron que el apoyo extranjero no garantizaba una victoria rápida. Cada ataque argentino exitoso recordaba que la guerra seguía abierta y que incluso una potencia respaldada podía sangrar. Al final, la guerra de Malvinas no se decidió únicamente en las colinas heladas de las islas ni en los cielos del Atlántico Sur. Se decidió mucho antes, en despachos diplomáticos, centros de inteligencia y acuerdos tácitos entre potencias que jamás pisaron el campo de batalla. El apoyo extranjero, o la falta de él, fue el factor invisible que terminó inclinando la balanza. Argentina resistió más de lo que muchos analistas consideraban posible. Durante semanas, logró infligir daños reales a una flota moderna, obligó al Reino Unido a replantear tácticas y demostró que la guerra no sería una operación rápida ni limpia. Esa resistencia fue posible, en parte, gracias a apoyos puntuales, armamento adquirido antes del conflicto, ayuda latinoamericana limitada, asesoría técnica indirecta y una red diplomática que, aunque débil, evitó el aislamiento total en los primeros días. Pero ese apoyo nunca fue suficiente para sostener una guerra prolongada. Argentina no contaba con una red de aliados dispuestos a arriesgar capital político, económico o militar por las islas. Cada país que ayudó lo hizo con cautela, midiendo costos y beneficios, sin comprometerse más allá de lo estrictamente conveniente. Cuando la presión internacional aumentó, esa ayuda se diluyó. Del otro lado, el Reino Unido jamás estuvo realmente solo. Aunque combatió bajo su bandera, lo hizo respaldado por una estructura global construida durante décadas. Estados Unidos proporcionó logística, inteligencia, tecnología y acceso a infraestructuras clave. Francia, tras su vacilación inicial, colaboró activamente para neutralizar la principal amenaza argentina. Otros aliados europeos ofrecieron apoyo diplomático y facilidades operativas. No era una coalición formal, pero funcionó como una. La diferencia fue abrumadora. No en el valor de los soldados, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo bélico. Mientras el Reino Unido podía reemplazar pérdidas, rotar unidades y ajustar tácticas con información precisa, Argentina combatía con recursos finitos y decisiones cada vez más desesperadas. La guerra se convirtió en una carrera contra el desgaste, y en esa carrera, Buenos Aires estaba condenada. Cuando la rendición llegó en junio, el conflicto terminó militarmente, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Para Argentina, Malvinas significó el colapso definitivo de la junta militar y el inicio del retorno a la democracia. Para el Reino Unido, fue una victoria que revitalizó a un gobierno debilitado y reafirmó su capacidad de proyectar poder más allá de Europa. Para ambos países, fue una herida profunda, marcada por muertos jóvenes y decisiones políticas tomadas lejos del frente. Malvinas dejó una lección incómoda: en las guerras modernas, los combates visibles son solo la punta del iceberg. Debajo operan alianzas, intereses económicos, pactos silenciosos y apoyos que rara vez aparecen en los titulares. Un país puede ganar o perder no solo por su ejército, sino por quien está dispuesto a sostenerlo cuando la guerra se alarga. Hoy, décadas después, el conflicto sigue siendo presentado como una disputa bilateral. Pero entender el apoyo extranjero que sostuvo a Argentina y el que impulsó al Reino Unido, permite ver la guerra con otros ojos. No como una pelea entre dos naciones aisladas, sino como un episodio más de un mundo donde las guerras locales casi nunca lo son. Porque en Malvinas, como en tantas batallas olvidadas, los disparos se escucharon en el frente. Pero la guerra real se libró en silencio, mucho más lejos de las islas.